Hola, amantes del terror. Bienvenidos a este rincón oscuro y tenebroso, el lugar donde nuestras peores pesadillas se vuelven realidad. El mundo detrás del mundo, el sitio al cual llamamos el mundo paranormal. Soy Ludwig y esto es el mundo paranormal de Ludwig. Continuando con la historia de Ludwig, hoy les traigo el siguiente episodio en esta aventura paranormal. Esta vez y a partir de este momento en su nueva casa, una casa extraña en donde le tocó habitar por 10 años y donde tendría varias experiencias de índole paranormal y descubriría un sombrío pasado que se mantenía oculto hasta ese momento. Disfrútenlo. Habían pasado unos 9 meses desde los eventos de la fábrica. Para este momento, ese lugar había sido demolido y reconstruido como un nuevo negocio. Pero para mi primo y para mí, las cosas extrañas continuaron en casa. En mi caso, solía escuchar ruidos extraños que no tenían origen ni razón lógica. Y mi primo llevaba semanas teniendo terribles pesadillas que lo atormentaban por las noches. Muchas veces, cuando solíamos pasar tiempo viendo películas o partidos de fútbol en mi habitación, solían tocarnos la puerta o esas extrañas campanitas que no sabíamos de dónde venían, pero no decíamos nada, ya que la matriarca de esta casa, mi abuela Gloria, una mujer católica y de carácter imponente, decía que eran inventos de nosotros. Mi abuela Gloria tenía muchas influencias y contactos que le permitían tener cierto poder sobre algunos líderes políticos y religiosos de nuestra comunidad. El apellido de mi familia era conocido por eso. Esto debido a que mi abuelo Lionel había sido una especie de alcalde o líder político de los años 80 y antes de eso fue un prominente militar. Como toda católica hasta los huesos, mi abuela conservaba diversas imágenes de vírgenes y santos de la iglesia en cuestión. Pero había una imagen de yeso de unos 50 centímetros de altura, que era especial entre las demás. Una imagen de la Santísima Trinidad, santo patrono de los mazatepinos, de donde ella era oriunda. Por alguna razón, yo solía despertarme entre las 2:30 y las 3 de la mañana para ir al baño. Esto empezó una noche y luego se volvió un hábito durante meses. Cuando me levantaba y pasaba exigidamente por la sala de la casa, la sala principal, escuchaba toda clase de ruidos, golpes tenues, crujidos como viniendo de las paredes, etc. Pero el más extraño y que me erizó la piel, igual que aquel sonido de las campanas la primera vez, fue sin duda esto. Un gruñido, como de un perro rabioso a punto de atacarme. Cuando lo escuché detrás de mí, volteé de inmediato, pero en medio de la oscuridad tan solo pude ver o apreciar la silueta tenebrosa de la imagen que tenía mi abuela en su altar de la Santísima Trinidad, la cual estaba medio iluminada. Así que simplemente no supe de dónde vino ese gruñido. Decidí pensar que había sido solo mi imaginación y seguí mi camino. Fueron pasando los días y yo seguía despertándome siempre a la misma hora. Para este momento mi tío Andrés, padre del primo con el cual era muy unido y quien me acompañó en la fábrica, se empezó a quedar a dormir en una alfombra en mitad de la sala por donde yo pasaba. Él solía ver televisión y cuando no podía más, simplemente se quedaba dormido. Siempre que pasaba cerca de mi tío Andrés, este se despertaba y nos saludábamos mutuamente, hasta que una noche, mientras yo hacía lo mismo,
levantarme a las 3 de la mañana, un sonido familiar ocurriría en mis espaldas. Esas odiosas campanas sonaron en el pasillo oscuro a mis espaldas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras volteaba sin ver más allá de mi nariz. No había nada, o al menos yo no veía nada. Mi cuerpo recortó la sensación e instintivamente sentí que algo estaba acechándome, y sea lo que sea, se escondía en las sombras. ¿Y eso qué diablos fue?, preguntó mi tío mientras casi me mataba del susto al poner su mano sobre mi hombro. No lo sé, tío, pero ya lo he escuchado antes, le respondí. Quizás solo sea un animal, concluyó mi tío mientras retornaba a su alfombra. Las noches fueron transcurriendo y mi tío siempre seguía durmiendo en la sala, pero por alguna razón él venía mostrando deterioro físico, como si tuviese una enfermedad terminal. Mi abuela le atribuía esto al consumo de alcohol, pero era extraño. Yo no veía a mi tío borracho todas las noches, así que no era eso. Por otra parte, el sonido de las campanitas se empezó a hacer frecuente y cada vez podía escucharlas en todas partes de la casa, pero no lograba ver qué era lo que lo provocaba. Incluso llegué a pensar que me estaba volviendo loco, hasta que llegó esa noche. Fue una noche lluviosa y oscura y con tormenta eléctrica. Desde temprano tenía esa sensación de que algo malo pasaría, pero intenté ignorar mis sentidos para no caer en la sugestión. Me levanté como era de costumbre a las 3 de la mañana y tenuemente salí de mi cuarto al pasillo en dirección a la sala y luego al pasillo que llevaba al baño. Cuando llegué a la sala, volteé hacia donde mi tío siempre estaba, pero esta vez fue distinto. Él no se despertó. Me pareció extraño y me acerqué para ver si estaba bien. Y cuando un trueno iluminó por unos segundos la sala, fue entonces cuando lo vi. Un bulto negro estaba acostado a la par de mi tío, que al darse cuenta que yo estaba ahí, empezó a levantarse. Y mientras se levantaba, emitía ese ruido de campanas moviéndose. Era él, siempre fue él, pero tenerlo tan cerca, el ruido era ligeramente distinto. Yo me petrifiqué de inmediato y solo pude ver cómo esa sombra se levantaba frente a mí. Cuando estuvo totalmente de pie, fácilmente alcanzaba el techo. Era enorme y el ruido, ese ruido nefasto de las campanas moviéndose, era interminable. Tío, entre sollozos, intentaba despertar a mi tío sin éxito. Las lágrimas se me salían del miedo que sentía. Mi cuerpo no me respondía, no podía ni gritar. Esa cosa estuvo frente a mí quizás segundos, pero yo lo sentí horas. Entonces, esa entidad se movió, como abriendo sus brazos. Yo pensé que era mi fin, pero en lugar de eso, el ente empezó a caminar en dirección al pasillo que llevaba a mi cuarto y desapareció en la penumbra de la noche. El ruido de las campanitas aún se escuchaba, pero en la lejanía, hasta que dejó de escucharse. Finalmente pude moverme. Rápidamente fui donde estaba mi tío e intenté despertarlo, pero estaba como sumido en un sueño muy profundo. Al cabo de un rato logré despertarlo y parecía estar muy débil y desorientado. Entonces entendí qué era lo que le causaba esa enfermedad. Esa cosa de algún modo se alimentaba de él, de su energía, y prácticamente le quitaba la vida poco a poco. Entonces le comenté todo lo que acababa de pasar y acordamos decirle a mi abuela por la mañana, cosa que fue mala idea, pues no solo no nos creyó, sino que nos tachó a él de ebrio y a mí de sonámbulo, y por esas razones vimos cosas que no existen.
Al ver esto, decidí meter un recipiente donde mixear, y mi tío no volvería a dormir en esa sala, pero no impedía que aquel ente siguiera apareciendo, ya que siempre lo escuchaba pasarse por los pasillos de la casa y acabar su recorrido frente a mi cuarto. Si te ha gustado la historia, dale a like y suscríbete para que puedas ver el resto de la historia de Ludwig. Habían pasado ya algunos meses desde aquella aparición del ente sombra. Ya a mediados del año 2003 pensé en ver unas fotos antiguas para conocer de mis antepasados, así que mi abuela me dio permiso de ver los antiguos libros de fotos de la familia, y sin querer di con una foto vieja que databa de 1947. En ella decía: acá estamos Leonel, Petrona y el tío Raúl. Supe entonces que se trataba de mi abuelo, la hermana de él y un tío del cual jamás había escuchado. Pero entonces noté algo en la foto, una imagen como la que tenía mi abuela en su altar, de la Santísima Trinidad. ¿Será la misma?, pensé, o es simplemente otra y era una coincidencia. Pensaba en eso cuando entonces escuché otra vez ese gruñido como de un perro a punto de atacarme. Volteé asustado buscando al animal, pero simplemente no había nada. Era como si viniera de todas partes o de ningún lado.